Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lady Montserrat Hernández Gómez y estudio en el Telebachillerato Comunitario número 246, Ocotenco Tianguistenco. Hablaremos sobre el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Para empezar, ¿quién fue Ernesto Zedillo? Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Llegó a la presidencia tras el asesinato de Colosio en 1994, designado así por el presidente Carlos Salinas, ratificado por el Consejo Político del PRI como candidato sustituto. En sus estudios fue el bachillerato en la capital del país y se inscribió después en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Participó en el movimiento estudiantil del 68 y en 1971 se afilió al PRI y comenzó a trabajar como auditor auxiliar en Banjército. Con los ahorros de su trabajo y con una beca del gobierno mexicano se matriculó a la Universidad de Yale, donde se doctoró en Ciencias Políticas en 1981, regresando así al país y comenzó a trabajar en el Banco de México. En ese trabajo vivió la crisis del 82. En 1988 fue secretario de Programación y Presupuesto. En 1992 fue secretario de Educación Pública y en 1993 se convirtió en el coordinador de la campaña a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, al año siguiente convirtiéndose en presidente de México. Pero su gobierno fue considerado como uno de los sexenios de crisis y se basó en una política neoliberal. Para empezar, en sus aspectos políticos, inició su gobierno con una deuda interna y externa que eran muy grandes. En 1995, el 17 de enero, firmó con los partidos de la oposición el Pacto de Compromiso para el Acuerdo Político Nacional. En 1997, el PRI perdió la mayoría en la campaña de diputados, desarrollando un plan sexenal que dominó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se consideraron los siguientes puntos. 1. Control de la inflación y gasto público. 2. Pago de la deuda. Y 3. El fomento de la industria y el comercio. El 3 de junio de 1997 presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo de 1997 al 2000, que tenía como objetivo un crecimiento económico del 5% anual. Generar más de 1 millón de empleos, aumentar el nivel real de salarios, fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas y las últimas crisis económicas como la de los 20 años. Las estrategias a seguir eran: promover el ahorro del sector privado, consolidar el ahorro público, fortalecer y modernizar el sector financiero, aprovechar el ahorro externo únicamente como complemento del ahorro interno. El FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, para el mes de diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Al igual que dio total autonomía al Instituto Federal Electoral, que es el INE, como mejor lo conocemos. Existían movimientos guerrilleros al sur del país. Hubo mucha corrupción en las instituciones y cuerpos policíacos. En lo social, más de 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo, provocando así el aumento de pobreza y la migración a Estados Unidos. Hubo un aumento en las exportaciones, lo que permitió que México se recuperara lentamente. Al igual que no se llegó a una solución con el ESLN. Hubo una matanza de indígenas zapatistas en Acteal, Chiapas,
por parte de un grupo rival supuestamente vinculado con el PRI, al igual que estuvo marcado su sexenio por la masacre de campesinos en Aguas Blancas por parte de la policía guerrillense. Se aplicaron programas como Procampo, que daba apoyos directos al campo, Produce, que se presentó a 3 vértices principales, que fue la capitalización, la reconversión productiva y la preservación de los recursos naturales. Progresa, que se enfocó en la educación, salud y alimentación. Durante abril de 1999, la UNAM entró en huelga tras ser aprobada la reforma de ingresos y pagos en forma unilateral por parte del rector Francisco José Barnés. Después de 10 meses de estar cerrada, el rector renunció y lo sustituyó Juan Ramón de la Fuente, quien desistiría de la reforma. En febrero del 2000, la PFF recuperó las instalaciones. El 16 de febrero de 1996 se dan a conocer los acuerdos de San Andrés. En lo económico, a pocos días de haber tomado el poder, el peso se devalúa en un 15%, viéndose a México en dificultades de pago de sus deudas externas. A esto se le llamó el error de diciembre. La crisis provocada dio salida de capitales y un desbalance internacional, el conocido efecto tequila. El 21 de febrero, el FMI apoyó a México con un préstamo de 51,000 millones de dólares, condicionado a un plan de austeridad, contención de salarios, además de depositar 7,000 millones de dólares anuales a Estados Unidos por la venta de petróleo. Se depositó el petróleo en garantía por el préstamo, apareciendo los petrobonos que servían como forma de pago. El 15 de marzo de 1997 se terminó de pagar, pero la deuda externa seguía aumentando hasta llegar a 158,4 millones de dólares. El tipo de cambio osciló de 9 a 10 por dólar. Durante 1995 la inflación creció un 52% y al final del sexenio el 215%. El poder adquisitivo se derrumbó. El desempleo fue de 43% y 40 millones de mexicanos se encontraban en pobreza extrema. Se incrementó el precio en el gas doméstico, gasolina, electricidad, productos y servicios, siendo la más afectada las familias. Paradójicamente, el lema de la campaña de Zedillo fue bienestar social. En el año 200, Banco Serfín y Bancomer son vendidos y fusionados. Para los que quieran saber más del FOBAPROA, fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos. Ernesto Zedillo pensó en utilizar el fondo del FOBAPROA para salir de la crisis, pero dicho fondo ya no existía, tema sin esclarecerse hasta la fecha, prácticamente fue perdido. Para el año 2000, el IPAP tenía pasivos por 727,247 millones, dinero que era de los contribuyentes, pero transferido a los bancos comerciales. Para el mes de diciembre de 1998, el FOBAPROA fue sustituido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Para esto, pues cabe aclarar que debemos de analizar a quién escogemos como presidente, ya que está en riesgo nuestro país y son nuestros recursos. Para mantener una familia necesariamente necesitamos un trabajo estable, y si no ponemos atención en quién escogemos como presidente para que gobierne, se seguirán presentando más crisis y políticas externas. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.